Bueno, y en línea telefónica tengo a Juan Gabriel González, él es expresidente de APEDE, experto en derecho laboral. Juan Gabriel, bienvenido a Next Noticias. ¿Cómo estás, Fernando? Y un saludo a todos los radioescuchas y a todos los televidentes. Bueno, truncado la negociación de salario mínimo, por ejemplo, CONUSI presentó un salario mínimo de 915 balboas mensuales. ¿Cuál fue la propuesta de la patronal en esta negociación? Y les explico brevemente. Vale. El sector privado tiene la posición de que si en efecto hay un crecimiento económico es una realidad. Sin embargo, no todas las actividades empresariales crecen por igual. Hay unas que están en franca estancamiento y otras están mucho más deprimidas. A modo de ejemplo, el agro tiene un decrecimiento. La industria también tiene crecimiento en negativo. Otros sectores que están bastante afectados es la hotelería y turismo, al igual que lo que es el comercio al por menor, supermercados, por ejemplo, y a la construcción, que también tiene un crecimiento mucho más tímido, por así decirlo. Entonces, en esos sectores lo que propone el sector empresarial es que para la gran empresa, que es aquella que tiene más de 15 trabajadores, 15, 20 trabajadores, el incremento sea de 0.6%, y para la pequeña empresa en esas actividades sea de 0.5%. En el resto de las actividades empresariales que sea de 1%. Y que las regiones en las cuales se divide el país, que son 2 regiones, a efecto del salario mínimo, se mantengan los mismos distritos. Otra de las aspiraciones del sector privado es, como ves, tenemos una premura. Hoy día ya es 26 de diciembre, posiblemente este decreto ejecutivo se esté emitiendo en las próximas horas, y evidentemente no le da espacio a la empresa privada para adecuar sus sistemas de planilla y demás, a efectos de que este decreto empiece a regir ya el 1 de enero. Hay mucha premura entre uno y otro, y sugeríamos de que se diera una fecha, ya sea el 1 de marzo o al menos el 15 de enero, para que las empresas se puedan adecuar a esta nueva tasa de salario mínimo. Tú eres experto en derecho laboral. ¿Consideras un error haber desaparecido la tercera región de salario mínimo? Mira, eso ya se dio, Fernando, hace ya años atrás, hace como 3 negociaciones anteriores. Se dio, no fue una negociación, fue impuesto por el Ejecutivo en ese entonces. Volver hacia atrás, yo creo que ya lo hecho está. Yo creo que lo que sí debe ser consciente el Ejecutivo hoy, en este Consejo de Gabinete que se lleva a cabo, es que el incremento que se dé, o el ajuste que se dé, o la revisión que se dé, no implique mayores terminaciones laborales como la que hemos visto este año. Es decir, que se legisle o que se emita un decreto no únicamente pensando con el que ya está laborando, sino con aquellos que aún no tienen una fuente de trabajo. Porque hemos visto que este año hubo terminaciones laborales importantes en bancos, en supermercados, lo vimos en comercio al por menor, en industria, lo vimos en medios de comunicación escrito, televisivo y radial. O sea, la economía no está para sostener un incremento de salario mínimo tan alto o dispar de manera tal que afecte la generación de fuentes de trabajo y la conservación de la fuente de trabajo actual. Con una inflación casi de 0, según los números oficiales, en el tema de indexación quiere decir que no debe haber mayor aumento. Sí, si fuese un tema de indexación, porque ese otro tema que está discutido, Fernando, es una fórmula, porque siempre que viene esta revisión cada 2 años, se genera la suspicacia de que el Ejecutivo puede pretender usar esto como un elemento político para sus campañas venideras. Entonces, lo que ha abogado, lo que ha mantenido el sector privado es una iniciativa que tiene la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es que para efecto de que no sea subjetiva la fijación del salario mínimo, se genera una fórmula objetiva que puede tener en cuenta la inflación, lo que es el IPC, y otros factores, de manera tal de que el criterio para la fijación del mismo no sea capricho del Ejecutivo, que sea ya una medida mucho más científica para y que sea automática, de manera tal de que no sea un salario mínimo que sorprenda de la noche a la mañana a los empresarios quienes tienen que asumir estas cargas. Quiere decir que la propuesta de la patronal es que haya un aumento para empresas mayores de 15 personas, es lo que estoy entendiendo.
que se haga una revisión y que aquellas empresas que tienen aquellas actividades que tienen un decrecimiento están estancadas, el incremento no puede ser igual a aquellas que sí tienen un crecimiento un poco más positivo o entusiasta. No sería justo cortarlas a todos por la misma tijera, puesto que no necesariamente están creciendo a la par estas actividades empresariales. En las grandes empresas pudieran sostener un poco más, sin embargo la pequeña empresa, el pequeño empresario, que es un gran generador de empleo, no aguantaría mucho, y eso tiende a que el pequeño empresario pueda desaparecer o que se vaya en la informalidad, puesto que las cargas sociales se le hacen muy onerosas y no es sostenible para su economía. ¿Por qué los números oficiales reconocen, es decir, un nivel de desempleo sin tomar en cuenta la informalidad, que a la larga son gente oficialmente desempleada porque no tienen ninguna garantía social de la actividad que están realizando? Yo creo, Fernando, que es una pregunta que hay que hacerla realmente a la Contraloría. En estas sesiones de salario mínimo, estas reuniones, fueron muchos expertos de tanto de la Contraloría General de la República y demás, y nos expusieron el tema del incremento de la formalidad. Y la verdad es que todos coincidían, sí debo reconocerlo, de que casi la mayoría coincidía de que en efecto la informalidad cada día crece más en los últimos años, tanto en Panamá como en América Latina. Y eso es peligroso porque esas personas no tienen cobertura de seguridad social, no pagan impuestos al Estado, y eso genera poca estabilidad en la generación de trabajo y en la conservación de empleo. Entonces vemos que cada día, debido también a temas educativos, no todo el producto que sale del sistema educativo puede acceder a un empleo digno. Entonces, ¿qué le queda? Irse a la informalidad. Claro. Y la informalidad cada día está más galopante. Entonces, al generar un salario mínimo que sea muy alto o estratosférico, puede provocar que esta informalidad crezca aún más. Eso no es prudente. Es decir, por ejemplo, esta propuesta de CONUSI de 915 balboas de salario mínimo fue rechazada de plano. Eso evidentemente es insostenible. Eso generaría, primero, un aumento claro en los precios al consumidor. Eso generaría también la obligación de muchas empresas tener que llevar a cabo terminaciones laborales, puesto que eso no es sostenible en una realidad pragmática y sin ser experto en economía, te lo puedo afirmar. No es sostenible de que el salario mínimo sea de tal forma que va a implicar también, entonces implicaría que las otras posiciones, los otros trabajadores que no están en salario mínimo, también los empujaría a esa ola, de manera tal que todas las escalas en el organigrama de una empresa se vean también afectadas, de manera tal que deban llevar a cabo esos ajustes. Bueno, entonces tanto patronal como empleados a la espera de lo que vaya a decidir el Ejecutivo sobre el nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero. Yo creo que más que la patronal del sector obrero, Fernando, creo que toda la ciudadanía está pendiente hoy del Ejecutivo, de cuál va a ser la suerte del salario mínimo a regir en estos 2 próximos años, ya que es vital para sostener la generación de empleo y para que sea una economía sostenible en el país. Así es. Juan Gabriel González, expresidente de APEDE, experto en Derecho Laboral. Gracias por su opinión. Bueno.